¿Cuánto le damos un palo al Señor? Porque Él es la figura de la casa. Bueno, yo me venía hablando de esto y el día martes, ¿cuándo fue que estuvieron en la casa de Manalilla hablando? El día que tuvo la hermana Elsa en una reunión aquí. No. Martes. Y yo me venía hablando de que dice, pero no me daba el texto, sino lo que dice el texto. Y él me venía diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y yo estaba meditando en esa palabra el martes que vine aquí. Yo me fui de la hermana Lidia y creo que ese día estaba hablando la hermana y sobre ese tema estaba hablando para Sandra. Entonces yo dije, bueno, el Señor quiere que hable de este tema, pero yo no puedo hablar de este tema si yo no intimidad con Dios. Porque para que usted pueda hablar con Dios, o para poder hablar al pueblo, usted tiene que saber los secretos de Dios. Porque una cosa es que Dios le dé el texto y otra cosa es lo que le dé la explicación del texto, la revelación del texto. Porque muchas veces Dios me habló y me dijo de que tenés que pagarle a todo lo que debéis, y ya te subís a un púlpito y hablar lo que eso no es bueno, porque tenés el tema, pero la explicación, la exégesis de que Dios quiere hacer, tenés que buscar en la intimidad. Hay que buscar el altar de Dios para saber qué es lo que Dios quiere hablar. Entonces quiero que haya conmigo pues al Salmo 127. Dice la palabra del Señor. Sobre ese primer versículo vamos a hablar. El Señor dice en sus palabras, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Repita conmigo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si la palabra dice que el Dios Trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, en la gracia usted puede decir, si Jesucristo, el Señor, no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Repita conmigo, si Jesucristo, el Señor, no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. El Señor Jesús, nuestro Señor, nos quiere enseñar cómo nosotros debemos de edificar la casa, nuestro templo espiritual. Él habla de casa porque Él mora en nosotros. Y la casa de Él tiene que ser una casa santa. Dios, a través de su Hijo, Él vino a reconciliar al hombre con Él. De manera que para que el hombre y Dios se mantengan en una reconciliación, en una unidad, Dios necesita tener una morada donde descansar, donde habitar. Y esa morada es la casa, el cuerpo, el alma y el espíritu de nosotros. Tenemos que tener una casa limpia para que Dios pueda venir y tener comunión con nosotros. De manera que para que usted edifique esa casa espiritual que Dios quiere formar, usted tiene que dejarse formar por Él. Dios quiere habitar en casas espirituales que sean santas. Santa significa separada para Él. Dios quiere que usted entienda que el Evangelio es un reino donde nosotros tenemos que vivir conforme esos principios del reino. Tenemos que ser ciudadanos en que conozcamos la constitución de Dios, porque un solo ápice, un solo versículo de lo que Él manda, si usted lo violenta, usted es un transgresor, usted ya se hizo culpable. Pero la gracia nos da la oportunidad de que de corazón reconozcamos, tengamos la convicción de que estamos pecando y que procedamos al arrepentimiento para que el Señor mantenga limpia esa casa. Amén. Amén. Entonces dice el Señor que Él quiere habitar en casas espirituales. Dios edifica su casa para morar en ella. Los que traen lápiz y cuaderno, hoy van a apuntar bastante. Quiero que vaya conmigo a Lucas 19:5, cuando hablamos de casa. La palabra dice que hay dos perspectivas. Si Jehová no edificare la casa, si el Señor Jesús no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. De manera que hay dos perspectivas que tenemos que conocer. La perspectiva de Dios y la perspectiva de nosotros, para que juntos podamos entenderlo. Dice la palabra allá en Lucas 19:5, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estamos hablando aquí del encuentro con Zaqueo.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que Dios hace con nosotros es buscar una casa donde Él pueda habitar. Cuando Dios nos hace el llamado para que nosotros reconozcamos su señorío, es igual como Él le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Pero Zaqueo entendió la casa física, la casa donde él habitaba. Pero en la revelación de Dios, lo que Dios te quiere decir es que cuando Él te llama, Él te dice: Carlos, Juana, Miriam, Josefa, Luis, Marisela, Juan, Rúbico, Pablo, me es necesario que yo entre a tu casa, pero yo quiero que tú me recibas con gozo, porque si yo no veo gozo en ti, yo no entro a tu casa. Entonces nosotros, por eso es que cuando no hacen el llamado de quien quiere recibir a Jesús, usted no puede pasar, porque Él no va a entrar ni lo va a obligar a usted. Él quiere encontrar en usted un gozo en usted. ¿Y cómo es el gozo? Como hizo Zaqueo. Número uno, Zaqueo se puso en pie, escuchó la voz y le dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los padres. Tuvo convicción de pecado. Él sabía lo malo que él hacía. Por eso cuando a usted le llaman, si usted es un pecador, usted va a tener convicción y usted va a decir: soy un ladrón, soy pecador, soy un adúltero, soy pecador, soy mentiroso, soy pecador. Pero si esa palabra te ha ofendido, entonces tú te pones triste y no hay gozo en tu corazón. Por lo tanto, Cristo no puede entrar en tu casa. Pero si tu corazón es tocado y reconoce que eres un transgresor y dices: yo ya no quiero ser un bohemio, ya no quiero ser un alcohólico, ya no quiero ser un drogadicto, ya no quiero ser un adúltero, yo reconozco mi pecado. Y aquí, Señor, yo te entrego todo, pero en tu corazón lo estás diciendo que yo quiero entregar esto porque no puedo caminar con esto. Y estoy dispuesto a arrepentirme, porque cuando Él dice que he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, hay arrepentimiento en Zaqueo. Amén. Entonces, así es como nosotros hemos actuado, porque el que ha iniciado eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a iniciar en usted en la convicción de pecado y el arrepentimiento. Por eso tenemos que orar para que sea el tiempo de visitación de usted, que usted aproveche el tiempo para pasar de muerte a vida. Y vimos cómo el Señor le está dando el ejemplo a usted y a mí de cómo la casa Él la quiere, porque Él la quiere limpiar, Él la quiere purificar, pero tiene que haber convicción y arrepentimiento. Entonces dice que el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué es lo que nos predican cuando nosotros recibimos a Jesús? Salvación. Reconocemos al Señor, entonces dice: el reino de Dios se ha acercado a usted y ha venido la salvación de nuestro Dios. Entonces dijo: por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque para las demás personas un alcohólico es una escoria en la sociedad. Para un drogadicto, una prostituta, un afeminado es una escoria, pero Dios ve desde los cielos que eres un hijo de Abraham, que eres un hijo de la promesa o una hija de la promesa. Y Él te visita y te dice: Zaqueo, Zaqueo, prepárate, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Prepárate porque quiero llegar a tu casa. Y así te dice el Señor a aquellos que no han recibido a Jesús. Hoy es el día que el Señor te dice: hijo, hija, hoy es el tiempo de salvación. Hoy quiero entrar a tu casa. Hoy te quiero limpiar. Hoy recibo la salvación. Igual que nosotros así recibimos al Señor. Pero ahora viene el caminar. Dice el Señor que Él quiere edificar la casa. Vamos allí a Juan 14:2. Dice el Señor, hablando siempre de su casa, dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque dentro de usted Él está, dentro de mí Él está. Aunque Él se haya ido al Padre, Él está conmigo. Y cuando Él habla de que está preparando moradas, Él está dándote la ley de la reciprocidad. Que como tú le diste en la casa de Él, que es el corazón, tu vida se la entregaste y Él habita contigo, cuando Él te levante y te lleve a su reino, Él te va a preparar moradas para que tú vivas con Él. Miren qué hermoso. Por eso el Señor dice a los que creen en Él, a los que permanecen en su palabra, que Él se ha ido a preparar morada para nosotros. Y hoy dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En otras palabras, lo que en parte conocemos, lo que en parte profetizamos, un día vamos a conocer al Señor tal como Él es. Él es hombre, Él nos dice el Señor, ustedes tienen que entender que esa es mi perspectiva. Yo quiero hacer una casa espiritual de ustedes. Pero la casa espiritual se va a formar que ustedes hagan mi voluntad. ¿Qué dice la palabra siempre sobre la edificación de la casa? Miremos lo que dice Hebreos. A ver, vamos a ver Hechos 7, 48, 50. Dice la palabra. Más, dice Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que está diciendo el Señor es que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Es decir, que muchas personas estamos queriendo hacer templos físicos para decir que el Señor habita en un templo hermoso. Eso no significa que vamos a estar viviendo y vamos a tener al Señor en covachas, o vamos a estar viviendo en enramadas o bajo las carpas. No, pero lo más importante del Señor es tu casa, es tu vida. Y el Señor le dice, es que yo no habito en casa hecha por hombre de mano, por mano de hombre. ¿Qué casa me va a edificar? Yo soy el que voy a edificar tu casa. Si tú te dejas moldear, si tú te dejas enseñar. Porque este es mi tiempo, dice, porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Tú eres tomado de la tierra. El Señor pone sus pies únicamente en el corazón que lo acepta como Señor. Porque la tierra está, es el elemento, es un planeta donde todo el elemento está formado por sales minerales. Ahí hay calcio, ahí hay hierro, ahí hay sodio, todo. Nosotros fuimos tomados de la tierra. Por tanto, cuando Él dice que el trono es el cielo y la tierra el estrado de sus pies, Él te está refiriendo que tu corazón, tu vida, que es tomada de la tierra, pero que es santa para Él, es el estrado de los pies del Señor. No sé si me estás entendiendo. Por lo tanto, hay una conexión entre el cielo y la tierra, de manera que Él esté en el cielo y esté en la tierra, pero Él está puesto a sus pies en el corazón de sus hijos. Por eso es que el Señor, cuando oraba por sus discípulos, y mucha gente no ha entendido esta oración del Señor, Él hablaba claramente al Padre, y Él dice, Padre, yo oro por estos que me diste, por estos que son tuyos, tuyos eran y tuyos son, me los diste y ninguno se perdió, solamente el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero yo no oro por el mundo, oro por estos y aquellos que han de oír mi palabra, por ellos. Es decir, que nuestro Dios tiene a su Hijo, que es Dios, intercediendo por sus hijos. De manera que la tierra que Él habla, que es, aunque Él es el dueño de toda la tierra, pero usted tiene que entender que parte de la tierra, Dios se la ha cedido temporalmente al diablo. Porque el diablo está en la atmósfera, él es el príncipe de la potestad del aire. Pero hay una tierra, hay un remanente que no puede tocar el diablo, y es donde están los pies del Señor. ¿Se imagina usted, hermano, que los pies del Señor están en su corazón? Esos pies le dan seguridad a usted,
que el diablo no te va a tocar. Amén. Pero tú tienes que saber que la casa tuya está gozosa y está alegre de saber que el corazón tuyo le pertenece al Señor. Amén. Por eso dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Porque muchas veces nosotros decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios manda que hagamos para cuidar nuestra casa donde Él habita. Por eso que cuando uno se enfrenta con esas doctrinas exóticas de que salvo siempre salvo, ¿usted cree que el Señor va a estar con los adúlteros, con los afeminados, con los que se acuestan con varones, con los que se acuestan mujeres con mujeres? No puede estar el Señor allí, porque esa no es una tierra santa para Él. La tierra santa somos nosotros. Cuando nosotros hablamos, yo quiero ir a tierra santa, bueno, decir mejor que ir a Israel, porque tierra santa es su poder. Amén. Dele palmas al Señor. Dice el Señor en Hebreos 3:3. No, bueno, a ver, sí. Ya lo puse ahí. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado, dijo cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Está hablando allí en esa palabra, para que usted la vea en su casa, de qué importante es conocer la superioridad de Jesús. Ahí dice la palabra que Jesús es superior a Moisés, lo que significa que Moisés hizo tabernáculo hecho por manos de hombre, pero ordenado por el Señor. Pero ahora en la gracia, el perito constructor, el que pone el cimiento, el arquitecto somos nosotros, pero hay un diseño donde el que es el fundamento, usted lo sabe bien, es Jesucristo. Entonces, si Moisés tenía honra, si los pastores que han edificado templos de 20,000 tienen honra, ¿cuánto más Jesús? Que es el que hace tu casa. Amén. Es el que te hace tu casa. Él quiere que vos estimes por digno, porque hay muchos Moisés que están bajo la gracia y están actuando bien, porque yo prefiero mejor un varón de Dios haciendo un edificio que haciendo una discoteca para que la gente se pierda. Mejor que hagan casa donde nos podamos congregar. Pero más importante es la casa que hace el Espíritu Santo. Si Jehová no edifica la casa, en balde trabajan los edificadores. Yo me ponía en mi corazón que ¿qué pasa con aquellos que creen que Jesús es el que edifica la casa, pero cuán lejos están de verdaderamente ser casa espiritual hecha por Dios? Jehová, si no edifica la casa, usted no puede ver en Lucas 6:48. Yo le dije que íbamos a leer bastantes palabras. Amén. Dice la palabra, vamos a leer el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamás pastor, pastor, pero no haces lo que yo te digo? Ay, Richie, santo. ¿Por qué me decís, vos eres el ministro de varones, pero no haces lo que yo digo? Ay. Eso es lo que la palabra nos ofende. Y ahí es donde el diablo toma ventaja, porque tu naturaleza rebelde hace que nunca aceptes la verdad absoluta de Dios. Ay, cada uno. Ese es el problema, cuando tu corazón es rebelde, no aceptas la voluntad de Dios, porque eso te ofende. ¿Por qué te va a ofender? Porque tú eres un hombre o una mujer diseñada para hacer lo que tú quieres. Porque te gusta la independencia, te gusta andar en tus propias concupiscencias, en tus propios pensamientos. Y cuando te dicen que tenés que someterte a alguien, ahí fallamos. Y entonces tu casa no la está edificando el Señor. En balde estás trabajando. Ay, santo. En balde estás trabajando. Qué tremendo cuando Dios te dice esto, que yo decía o no, que Dios más mal agradecido. Digo yo, es una blasfemia para el Señor. Pero el Señor me dice, claro, es que eso pensás cuando tú no eres un hijo mío, pero cuando eres un hijo mío, ya no vas a pensar a mí, sino que vas a ser agradecido por todo y en todo. Yo estoy agradecido con mi Señor, porque sé que el Señor me ha traído por varias cosas. Me ha tenido en oasis, me ha tenido en desierto, me ha tenido en pedregales, me ha tenido en el monte, me ha tenido en la cima, me ha tenido en el valle. En todo y por todo he sido enseñado por Él. Por eso yo lo bendigo.
Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Pero voy a ir al 49, porque estoy hablando de los que no edifican la casa. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tu casa espiritual, cuando tú crees que tienes la razón y te empecinas en hacer tu voluntad, pero le das abono al Señor a medias, vienen los domingos, vienen los miércoles, vienen los ayunos. Me voy a poner como ejemplo yo. Si yo soy así, pero en determinado momento a mí me cambian la dirección y yo no estoy de acuerdo con el que me dio la orden, entonces yo no voy a hacer la voluntad, entonces en vano estoy edificando yo. Caso, por ejemplo, ahorita, yo estoy preparando las lecciones de los grupos familiares, los estoy preparando. De repente me entra un correo que me dice la pastora que demos las lecciones de marzo, igual que en Honduras. Yo leo las lecciones de Honduras, en el principio no me parece, pero de repente pido perdón inmediatamente a Dios y yo tengo que hacer caso. Amén. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer caso, pero de repente me entra otro correo y me dice, pastor, desde abril a diciembre haga las lecciones de usted para Honduras y para el... Aleluya. ¿Entendés? Pero ya marzo ya están las lecciones, así que yo le mandé a la hermana Mercedes que las vea, que la editen algunas cosas, porque hay cosas que hay que prepararlas bien para que los líderes las sepan dar. Porque no es el estilo de ellos no es el mío. Entonces, pues, como es la pastora que está mandando la orden, yo tengo que aceptar. Y yo bendigo a la pastora y le dé miles de almas. Pero ¿qué pasa cuando tú eres autosuficiente? Cuando tú eres el que hace las cosas vos y nadie te puede mandar. Hermano, necesito que usted se quede al final de la reunión para que hablemos. Yo lo atiendo media hora después que hablemos. Pasó una hora y estuve ocupado. Nunca salió el pastor, ya ves, y te vas a hacer lo que quieres. Está bien una vez, pero si lo haces ya como un estilo de vida, en vano trabaja el Señor. En vano estás edificando tu casa. Aunque vayas a las cárceles, aunque des el diezmo, aunque des ofrenda, aunque des todo. Pero si no eres obediente, en vano trabaja el Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Otra manera de poder decir cuándo es aquello que no edifica, vaya conmigo, cuando dice Juan 2:16. Dice la palabra en Juan 2:16. Bendito sea el Señor. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. A ver, no, Hebreos 12:12. Hebreos 12:12, vamos a ver. Dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son aquellos que no hacen la voluntad del Señor? Los que rechazan la gracia de Dios. ¿Quiénes son aquellos que están edificando sobre la arena? Que quieren hacer su voluntad. Los que rechazan la gracia de Dios. Y miren lo que dice la Escritura. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona es delicada, cuando una persona es bien sensible y empieza a sentir que todo le molesta, que todo lo que se le dice, ella no está de acuerdo, nunca está con gozo, ella siente o él siente que lo que el líder o el pastor está diciendo, él le da poca importancia, y él dice, si dicen que ayunemos 3 días, yo ayuno 1, el día que no se ayuna, ayuno yo, y yo ayuno cuando Dios me lo pone en mi corazón. Y la cosa es que por eso Dios te va quitando la gracia, y cuando el pastor no te ve con la gracia, te sentís marginado y te comienzas a sentirte una raíz de amargura en tu corazón.
Entonces, por esa falta de que rechazar, perdón, por eso que rechazar la gracia del Señor, empezás a tener amargura y empezás a contaminar a otros que están más débiles. ¿Te das cuenta cómo son? Yo creo que, mira vos, ¿no crees vos que ya es demasiado ya, que deberías de cortar los sábados, los días que venimos a las 5:30? ¿No crees que Pablo debería hacer otra cosa ya? Porque ya aburre con eso. Yo creo que hay que decirle a Pablo que haga eso. Y son contumaces. Y mira Pablo, hermano Pablo, le dice, mira, hemos sentido esto y esto del Señor para que hagamos esto y esto y esto. Y tal vez Pablo por misericordia, pero yo creo que Pablo tiene determinación. Él debo ir. Pero ¿qué pasa? Óigame, pero es que no termina allí. Si Pablo le dice que está bien, hay problema porque ya lo contaminó a él. Pero si Pablo le dice que no, vos vas a hacer lo que yo te digo, más amargura en ese brother. Sí, es más amargura. O en ella. Igual los martes, porque yo veo los martes, están viniendo las hermanas mujeres, algunas creo que ni se levantan. Porque tal vez no quieren venir, otras porque no pueden por su trabajo. Hay que saber balancear las cosas. Sé que hay algunos que no pueden, pero hay uno que es que la hermana Sandra solo eso hace. Ya no pasa de más, ya aburre. Ese es un problema. No puedes estar edificando tu casa, porque Jehová quiere edificar tu casa, que tú te sometas a las autoridades y hagas la voluntad del Señor. Aleluya. Cualquiera diría, bueno, ¿usted cree que yo no tengo autoridad? Yo tengo una autoridad. ¿Qué pasa? Que cuando vos sos moldeable y cuando vos oís la voz de Dios, es bien fácil ser obediente. No tenés problema. Pero cuando tu corazón es rebelde, es independiente, se te va a hacer difícil. Ahí es donde necesitas que te dé consejo el Señor. Si no tenés esa capacidad de ir al altar, decirle a tu líder, mira hermano, ayúdame, pero llévate a otro porque me caes mal. Decíselo. Allá el hermano si te quiere que no importa y te caigo mal, pero yo te voy a dar por... Ahí es donde vamos siendo probados en la madurez del Señor. Cuando una persona no edifica la casa, cuando hace cosas que a Dios no le agradan. Ahora, si Jehová edifica la casa, mire lo que tiene que hacer usted. Isaías 56:7. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando una persona tiene el estilo, tiene un modo, una manera de vivir, de estar en oración constante, tu casa es casa de oración. Entonces tus ofrendas, tus holocaustos van a ser agradables, porque cuando tú oras al Señor te vuelve bien dócil. Estar en la presencia del Señor, aunque tú eres un metal duro, la temperatura de la presencia del Dios te va a moldear y va a hacer que ese metal que tú eres pueda ceder ante la presencia de Dios. Entonces va a poder ser tu oído abierto para que cuando aquel te diga burro, usted le diga, sí soy burro, pero soy hijo de Dios. Así es. La ofensa la vas a manejar así, ¿verdad? Porque vas a entender que Dios te quiere capacitar y te quiere preparar para que seas luz a otros que están en oscuridad. Porque si Jehová edifica tu casa, eres un hombre y una mujer de oración. Un hombre y una mujer que anhela estar en la presencia de Dios. Alguien que quiere estar en la presencia de Dios es alguien que se enamora de Dios, que sabe que estar en la presencia de Dios, ahí vas a llorar, ahí vas a hacer, bueno, tu cuerpo va a sufrir una metamorfosis, porque vas a estar oyendo, porque ese estilo de vida te va a hacer entender y oír, conocer más y mejor a Dios. Mi casa es casa de oración. ¿Cuántos quieren solo recibir que oren por ellos, pero no oran ellos? ¿Cómo vas a tener una buena casa para el Señor? No puede. Por eso dice la Escritura que cuando una persona pierde comunión con Dios, la casa se pone vacía. Primero, cuando tú estás en pecado, está sucia. Cuando el Espíritu Santo viene, Él la limpia, pero Él llega a tu vida. Pero cuando tu vida no es obediente al Señor, Él no puede estar contigo, pero tu casa ya no queda sucia, queda vacía. Pero esa casa vacía, ya tienen otros demonios peores que los que tenían. Y vienen y hacen destrozos en tu casa. Amén.
O sea que una casa vacía es una casa buena, pero llenala con la presencia de Dios. Pero si no buscas al Señor y ya el favor recibido, ya te olvidaste de Dios, esa casa vacía, dice que el enemigo vuelve con otros demonios más fuertes que vienen a hacer destrozos a tu vida. Una persona que no ora, una persona que no tiene ese sentir de comunión con Dios, no puede tener la presencia de Dios. Pero si usted es una persona de oración, dice que usted va a convertir en casa de oración su vida. Amén. Esa misma palabra Dios la habla en el tiempo de la gracia. Mateo 21:13, es lo mismo que acabo de leer. Dios nos hace ver que lo que era bueno para los de la ley es bueno para los de la gracia también. Mateo 21:13. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, vamos a leer desde el 12. Y entró Jesús en el templo del Dios, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una persona que no cuida su casa, que no cuida su vida espiritual, va a estar siempre influenciada por el espíritu del anticristo, porque usted ya nació para ser propiedad de alguien. Eso tiene que entenderlo usted. No crea que usted es independiente o que usted no tiene una autoridad. Hay una autoridad legítima y santa que es nuestro Señor Jesucristo, pero hay una autoridad ilegítima que controla tu vida, que es nuestro adversario, el diablo. Y ese siempre va a querer, si tú no estás en comunión con Dios, él te va a estar seduciendo, él te va a estar tentando, él te va a estar manipulando tu mente para que tú oigas la voz de él y hagas cosas que no son las que agradan a Dios. Eso es lo que el Señor quería mostrar cuando expulsó a los mercaderes, porque la casa era símbolo de lo que era verdaderamente la casa, que es la vida de las personas. Entonces, en la casa donde se llegaba a orar, donde se llegaban a presentar ofrendas, ahí había gente que había hecho mercadería de la casa. Pero Dios no quiso decir esa casa, sino que nos quiso decir a nosotros: si ustedes no tienen comunión conmigo, ni hacen la voluntad, ni hacen como debe de orarse, como debe de adorarse, como debe de alabarse, ustedes van a ser cueva de ladrones en su casa. ¿Por qué eso es cueva de ladrones? Porque dice que el ladrón vino a matar, a robar y a hurtar. Y usted le está prestando su vida al enemigo para que el enemigo contamine al resto de la creación. Por eso somos llamados a ser sal de la tierra. Pero si usted no está teniendo una vida de oración, usted no va a ser sal de la tierra. Usted va a ser una sazón diabólica para el resto de la humanidad. Y parecerá cosa sencilla, pero la verdad es que usted es bien importante. Usted es un ser humano, pero una criatura hecha a semejanza de Dios, y sobre todas las cosas fue tomado para ser hijo de Dios y Padre. No podemos nosotros entender que también ahora en la vida ministerial podemos hacer las cosas de otra manera. También se puede agregar esto: cuando una persona tiene una congregación a cargo, los pastores tenemos que enseñar los principios de santidad, los principios de sujeción, los principios de obediencia a la iglesia. Pero cuando la iglesia está creciendo, también, si los pastores no tenemos comunión con Dios, podemos hacer un mercado en la casa de Dios, un mercado de oportunidades donde el billete va a correr, donde vamos a vender falsas expectativas a la gente, para que la gente dé su dinero a cambio de un milagro. Esta casa no fue diseñada para eso. La casa espiritual que somos nosotros, tenemos una casa para congregarnos, y el sostenimiento de esta casa la dan ustedes, y nosotros los pastores somos los mayordomos de lo que ustedes dan. Pero nunca, nunca, nunca esta casa va a ser un mercado. Cuanto más la casa que es tu vida. Tenemos que entender lo que Dios nos habla esta mañana, amados hermanos. Si Jehová edifica la casa, no van a trabajar en balde. ¿Qué dice Primera de Pedro 4?